Bien, vamos a ver entonces el primer tema que se refiere a la introducción a los sistemas de control. Para esto indicar que la otra clase han indicado que un sistema es la interconexión de diferentes elementos. Entonces, un sistema de control corresponde a decir que la interconexión de esos elementos es para poder adicionalmente poder controlar la variable de salida. Y esa variable de salida, pues en beneficio de lo que corresponde al colectivo de la sociedad o en beneficio de alguna variable importante dentro de un proceso. Inicialmente vamos a definir un sistema no realimentado donde este sistema tiene variables internas y también existen variables externas que actúan sobre él. Ambas variables entonces en un sistema actúan variables internas y variables externas. Las variables internas son bastante difíciles poder actuar sobre ellas, pero sí tenemos más influencia en las variables externas. Entonces a este sistema es llamado de dinámico porque va cambiando en función a las variables tanto externas e internas. Para poder analizar este sistema, vamos a representar por un rectángulo y vamos a nominar como proceso. Y vamos a mencionar entre todas las variables que actúan externas, la más representativa, y vamos a indicar que esa es la entrada. O uno elige en un proceso y lo propio considerando una variable de salida.
Entonces el objetivo en los sistemas de control es poder controlar este sistema. Entonces, para nosotros, esto se presenta el sistema a ser controlado. Hay dos formas de poder controlar. Una de ellas, recuerden que el sistema de control es aumentar algunos otros sistemas para poder obtener la salida de acuerdo a lo que uno proyecta o uno quiere que se realice. Es una forma de poder controlar este sistema. Y también vas a representar por un rectángulo. Es colocar un sistema y vamos a indicar que es un actuador. Entonces, la señal de entrada colocamos en el actuador. Esta ya es la señal deseada. El actuador aquí va a estar en función al proceso a ser controlado, el tipo de actuador. La salida va a ser la entrada al proceso. Y vamos a tener la salida deseada. El proceso vamos a conseguir una resistencia que con la aplicación de la tensión de él empieza a calentar un ambiente. Entonces el actuador va a ser utilizado pues en un sistema que vaya aumentando o disminuyendo el nivel de tensión que le llegue a esa resistencia. Y la señal deseada va a ser la señal que se presente, por ejemplo, 20 grados, 40 grados, 50 grados, 30 grados, 10 grados, etc. A esta situación se llama sistema de control en malla abierta. Entonces, esto es un sistema de control en malla abierta. Alguna literatura le llama sistema de control sin realimentación también.
Entonces, básicamente la salida va a depender de la señal de entrada y al proceso va a ir después del actuador, de manera que la salida corresponda a lo que uno desee. En virtud de esta situación, generalmente cualquier sistema de control, si está representado por un bloque, se llama sistema en malla abierta directamente, donde esta es la señal de entrada y esta es la señal de salida. Y aquí está inmerso directamente el actuador y el proceso, o solamente el proceso. Entonces, cuando se tiene esta configuración, se dice sistema en malla abierta. Para poder tener un sistema en malla cerrada, se necesita adicionalmente colocar otros sistemas. Un sistema adicional que se debe colocar se llama comparador. Esta señal va a comparar la señal deseada, la señal de respuesta deseada. Por aquí colocamos la señal como entrada, la señal de respuesta deseada. Y esta señal es comparada con la señal de salida del proceso. Entonces aquí se compara si las dos señales son iguales y va a haber una señal que debe permanecer constante. Y esa señal constante va a ir a lo que se conoce como el controlador.
que en el caso en malla abierta corresponde al actuador, también podríamos indicar que es el actuador. Y la salida del controlador va directamente al proceso. Y del proceso tenemos la salida. Sí, esta salida, dependiendo de la señal, cualquiera que fuere, se puede tener o no un medidor, un sensor o un transductor. Y una vez molido va a ser comparado. A esta situación se llama sistema de control en malla cerrada. Ahorita te había preparado un rato doña Lourdes me hablaba y por eso me he tardado. Un rato doña Lourdes me estaba hablando, por eso me he tardado. ¿Verdad? Pero voy a preparar tu leche. Entonces esto se llama sistema de control en malla cerrada y para poder tener en malla cerrada, recuerden que este controlador es nada más el actuador. Adicionalmente se tiene que colocar un comparador o un sumador en alguna situación también que es, y además colocar un dispositivo de medición para la señal de salida. Y esto va inicialmente comparando hasta que este valor sea igual, o sea, la señal de salida, esta señal de salida después de ser medida sea igual a la señal deseada en la entrada, pues aquí va a mandar una señal de manera que esto permanezca en ese valor. Si esta señal está por debajo, entonces aquí va a haber una señal que va a indicarle de que se requiere que la salida aumente hasta que pueda alcanzar eso. O en caso contrario, que esta señal esté por encima de la señal deseada. Entonces aquí compara, manda al controlador y le dice la señal está muy alta y esta señal va a hacer que envíe una señal menor al proceso de manera que esto vaya disminuyendo ya hasta mantener la salida en un valor deseado. Si cambiamos la señal de entrada, la señal de salida también va a cambiar, pero eso en forma automática, es decir, todo ese proceso va a ser
un proceso que va a demorar un determinado tiempo de manera a alcanzar de que la salida sea exactamente igual a la señal de entrada. No se refiere si esta es tensión 5 volts, aquí también va a ser 5 voltios. ¿Sí? Recuerden que esto puede ser tensión y este puede ser temperatura o algún otro parámetro. Lo que se tiene que buscar es que para 5 voltios corresponda, por ejemplo, 20 grados. Para 3 voltios corresponda a 10 grados. Entonces, si queremos tener 25 grados, aquí vamos a poner un valor de voltaje de señal de 5 punto algo, de manera que aquí llegue a ese valor. Inmediatamente no va a alcanzar ese valor, entonces va a ir paulatinamente esto subiendo hasta poder alcanzar el valor de 30 grados. O si disminuimos a 15, lo propio. Esto va a ir demorando, haciendo todas las acciones en cada uno de estos dispositivos adicionales, de manera que la salida se mantenga en el valor deseado. A este sistema que acabo de mostrarles, en la literatura se conoce como sistema de control de una variable de entrada y una variable de entrada o una variable de salida, que generalmente se conoce como SISO. Aquí es single input, single output, es decir, una entrada, una salida. Entonces a esto se llama sistema SISO o sistema de una variable. Como había indicado aquí, todos los procesos tienen varias variables, tanto externas e internas, algunas de entrada y otras de salida. Por tanto, cualquier sistema también se puede considerar como si fuera un sistema de varias entradas y varias salidas. Entonces, los sistemas SISO son sistemas de una entrada y una salida. Entonces, un sistema SISO está representado por una señal de entrada, el proceso y una señal de salida. Este sería el sistema de control en malla abierta. Una variable de entrada y una variable de salida, y a su vez también se puede, esto en forma más esquemática, este es el medidor, y esto también es un sistema SISO de una entrada y una salida, solo que a diferencia de esto, que es en malla cerrada.
Si hay alguna pregunta, no duden en realizarla. Bien, cualquier proceso entonces se puede ver la señal de entrada representativa o escoger una, y de las salidas también escoger una de ellas. Pero también se puede trabajar en procesos. Donde se puede tener n entradas. Y también se puede tener n salidas. Y a este tipo de representación se llaman sistemas MIMO. Se conoce como ese nombre. Y que representa MIMO es múltiples entradas y múltiples salidas. De ahí viene el nombre de MIMO. Pero al igual que en lo anterior, esto es un sistema MIMO en malla abierta. En malla cerrada también va a tener los mismos elementos en la anterior, solo que la diferencia va a estar directamente, ya no el comparador y el controlador directamente se consideran uno solo, que va a ser el controlador. Aquí va a estar el proceso. Se tienen las N salidas.
Aquí se tienen las n entradas. Aquí se tiene el medidor. Creo que esto va al controlador. Y eso se llama un sistema de múltiples entradas, múltiples salidas en malla cerrada. Estas son las representaciones que se tienen. Obviamente los sistemas, varias variables de entrada y salida son llamados sistemas multivariables. Es más complejo desarrollar el análisis sobre él y también implementar un control sobre cada uno de ellos. Por lo que se trata siempre es de buscar de entre todas las señales de entrada, va a haber uno que es representativo, los otros se pueden despreciar elegantemente, como se dice, y también la salida, y trabajar como si fuese un sistema de una entrada y de una salida. Existe una teoría que se llama sistema multivariable para poder analizar este tipo de procesos que acabo de mostrar. Bien, en realidad, hablando un poco de la historia de los sistemas de control, siempre desde los inicios se ha buscado la forma de controlar diferentes variables y en algunas situaciones en un proceso tratar de que el producto al final, independientemente de lo que suceda en el camino, el producto siempre sea el mismo. Antes, todo es hecho en base a la acción de la parte humana, es decir, todos trabajaban en forma manual. Sabemos que por encima de las 8 horas que están estipuladas para hacer un trabajo de una persona, pues al final de la tarde siempre existe ya las acciones ya no son las mismas como al inicio y por tanto los productos pues van saliendo de otra calidad. Entonces han buscado varias maneras y una de ellas, una de las formas para poder encarar y han buscado la teoría ha sido una de ellas, en realidad ha sido a la hora de poder buscar y amplificar la señal. O sea, si ustedes recuerdan que han llevado ya electrónica analógica 1 y 2 y algunos diseño analógico más, el hecho de colocar esto corresponde a la entrada, esto corresponde a la salida, y aquí ya se ve que la salida, porque parte de esta tensión va a la salida,
existe un camino de retorno que actúa la entrada. Entonces, esto es un sistema realimentado. Y un poco hablando sobre este sistema, mismo que colocando estas resistencias adicionales, el sistema es más estable y además de que a la hora de cambiar el transistor teniendo diferentes betas, ese beta no tiene mucha influencia en la salida del sistema. Entonces, esta parte a la hora de analizar es que se ha llevado para poder implementar en este sistema. Entonces, las salidas, retorno, se compara de manera que la salida sea el valor que uno quiere que sea en la salida del sistema. Entonces, una de las primeras de un sistema de proceso de control ha sido lo que se llama el gobernador de Watt. Gobernador en el sentido de que inicialmente se han hecho las centrales para poder generar energía eléctrica y lo que se ha buscado es de que a la hora de generar la frecuencia no varíe. Y para esto, para su momento, lo que se ha especificado es colocar un eje, este eje que esté relacionado con la rotación, y aquí colocar un dispositivo con unas esferas y esto acoplado a una acción de manera que permita entrada de mayor gas o menos gas en una turbina. A medida que esta velocidad aumentaba, ¿qué es lo que sucede con este sistema de esferas? Cuanto más gira, ¿qué va a pasar con esto? ¿Se va a cerrar más o no? Entonces va a empezar esto a cerrarse y esta acción de ir más arriba, esto hace que cierre la entrada de gas y vaya disminuyendo la velocidad, que esto va a estar acoplado a ello, hasta poder encontrar una velocidad a la que corresponda y ahí mantener esto rotando. Y se llama gobernador porque esto va a gobernar la entrada o la entrada de ya sea vapor o gas o lo que corresponde. Este ha sido uno de los primeros sistemas electromecánicos que se han usado para ese propósito. Ya con todas las investigaciones realizadas, pues se tiene otras formas de poder controlar, pero esta es una forma de poder hacer el control a través de la velocidad que se tiene. Actualmente esto está sustituido por un dispositivo, un circuito integrado que tiene este símbolo. No sé si alguien, es más, casi todos conocen. Este símbolo representa ¿qué? Es un amplificador
operacional. ¿Sí? Como todo, como este sistema requiere de siempre ser alimentado, ya sea simétrico o asimétrico, siempre es necesario tener una atención constante sobre él. Y lo que hace es esta señal entre estas dos entradas, dependiendo cuál es la señal. Aquí va a tener una señal amplificada. Entonces, este valor de señal es amplificada por la ganancia que tiene y determinada esto. Y esto es lo que ha ido sustituyendo a este tipo de sistemas, convirtiéndolo. Entonces, en la actualidad se utiliza esa situación y entrando más allá, todo esto también es sustituido ahora por una lógica usando la parte digital. También es posible realizar a través de las señales digitales. Entonces existe actualmente el control llamado sistemas de control que le llaman analógico y también existen sistemas de control discreto llamado digital en la actualidad. Se pueden hacer cualquiera de los sistemas. Nosotros vamos a basar el estudio en los sistemas de control analógico básicamente. En la actualidad existen sistemas que necesariamente deben tener un sistema de control sobre el caso contrario no actúa. Y hay algunos sistemas que teniendo un sistema de malla abierta suficiente para poder controlar. Sí, sin ir lejos, por ejemplo, los sistemas de la ducha, cuando nosotros sentamos, es un sistema de control de malla abierta porque nosotros somos el actuador, ya que abrimos el agua caliente, esperamos un tiempo y dependiendo de la temperatura, abrimos el agua fría y vamos jugando entre abrir y cerrar hasta que sea una temperatura adecuada y dejamos ahí para poder tomar una ducha. Si cambia alguno de los parámetros, nuevamente nosotros hacemos la acción de actuador para poder cambiar. Ya en el caso de los manipuladores, representando de esta manera, donde se tienen tres componentes, es decir, 2 grados de libertad. Este se desplaza esto para que pueda alcanzar este que necesito. Si quiero alcanzar este punto, tengo que colocar alguna acción sobre él, otra acción sobre él, y además darle que cuando esté próximo a este punto, moverse cada uno de ellos para alcanzar este punto. Y para eso necesito que sea realimentado, es decir, esta es la información, manda la señal a cada uno de estos, se desplazan de manera a poder alcanzar. Caso contrario, si fuera en malla abierta, primero tendría que mover esta hasta una posición, este otro y uno a la vez. ¿Sí? Entonces los sistemas llamados robots necesariamente necesitan de un sistema de control en malla cerrada. Sí, adelante. Sí, perdón, es que le quería decir que no, o bueno, no sé si solo me pasa a mí, pero no se puede ver lo que estaba apuntando o nos quería mostrar para este ejemplo. No se veía el cursor de su mouse. ¿No se veía o no se ve lo escrito? No, lo escrito sí se ve, pero lo que nos estaba queriendo mostrar, señalando los puntos que se tenían que mover, o qué punto era el que se tenía que mover, o cuáles eran las acciones sobre los, o sea, sobre los distintos puntos, no se llegó a entender porque no se veía bien.
O sea, los manipuladores necesito mover estos para poder alcanzar esta posición. Si fuera de malla abierta, haría uno independientemente. En realidad, no se puede hacer los dos al mismo tiempo, pero más o menos los manipuladores se nota como si fueran los dos al mismo tiempo. Pero esta información que da este punto va a los actuadores de cada uno de estos y van desplazándose de manera que este alcance esta posición. Entonces, necesariamente este sistema requiere de control en malla cerrada. Caso contrario, no puede ser utilizado en alguna acción en particular. Entonces existen sistemas de esa naturaleza para poder optar y realizar el control que corresponde. Bien, en base a esto, no sé si alguno de ustedes podría indicar algunos procesos donde se requiere necesariamente tener alguna acción para poder llegar a algún parámetro o algún valor deseado, en base a lo que ustedes han utilizado hasta esta instancia que tienen de conocimiento, ya sea en laboratorio, en la parte teórica, en lo que corresponde, para un poco ver. El día de ayer les había indicado de que manejar una bicicleta o un automóvil, que son exactamente similares, es un sistema de control realimentado, es decir, un sistema de control en malla cerrada, en otras palabras. Si no, por sí mismo, el automóvil o la bicicleta no es posible. Tiene que haber alguien que ejecute la acción que corresponda para poder desplazarse de un punto a otro. Y la toma de decisión es realizada por el conductor en este caso. De esa manera, no sé si alguien conoce algunos otros sistemas que podrían ser objeto a ser controlados, ya sea en malla abierta o ya sea necesariamente en malla cerrada. Eh, Debo mencionar que cualquier proceso se puede hacer y convertir un sistema de control en malla cerrada. Eso es viable. Pero algunos procesos no es necesario llegar hasta convertir en malla cerrada. A veces es suficiente tener el control en malla abierta. Entonces a eso me refiero. Si ustedes conocen algunos procesos donde se puede controlar en malla abierta y es suficiente para poder hacer esta acción.
Bien, aquí un ejemplo de un sistema. El objetivo es que el voltaje sobre esta resistencia sea constante. Y ese es el sistema. Para que el voltaje sea constante en un determinado valor, ¿cuál será el análisis en este simple circuito en base a lo que ustedes conocen? Yo sé que se puede especular que la tensión puede variar, la tensión de entrada, pero lo que sí sabemos es de que estas resistencias van a variar dependiendo del tiempo el cual están conectados. Eso con certeza. Entonces, bajo esa situación, ¿cómo podemos nosotros llegar a mantener la tensión sobre este elemento, sobre esta resistencia constante? Entonces, en otras palabras, estamos indicando de que el voltaje de entrada va a ser una constante, pero esta resistencia y esta otra, por la forma que conocemos, no son constantes. Entonces, ¿qué acción se debe realizar para poder siempre, independiente de lo que suceda, mantener constante este voltaje? ¿Qué es lo que ustedes llegarían a hacer? ¿Alguna acción? ¿Qué acción ustedes harían para poder llegar a lo que se está pidiendo? Que el voltaje sobre la resistencia RL sea constante. Divisor de tensión, Inge. Adelante, ¿no escuché bien? Divisor de tensión. ¿Te refieres a esto? ¿Te refieres a esto? Sí, Inge. Estamos indicando de que estos varían, ¿sí? Por efecto de la temperatura. Si estos varían, el voltaje aquí va a variar. Entonces, ¿cuál sería la acción? Que independientemente varíen estos valores, siempre sea constante el voltaje aquí. Tal vez, Inge, poner un capacitor en paralelo. Ya es una opción. ¿Alguna otra acción? Inge, ¿y si se usa un diodo Zener para mantener la tensión constante?
Ya es otra opción. Voy a colocar que las opciones que están indicando. ¿Alguna otra? Además, ¿alguna acción? Nadie ha pensado en colocar aquí un potenciómetro. Y este potenciómetro basado en lo que alguien ha dicho en esta expresión. Si estos dos varían, que eso va a suceder, y yo con el potenciómetro tomo las acciones aquí. Si esto haría que fuera cero, básicamente siempre va a ser constante, por más que varíe esto. ¿Están de acuerdo? ¿Concuerdan conmigo? No. Sí, Inge. Sí, Inge. ¿Sí? Entonces el objetivo es, ante estas variaciones, aquí variar con un potenciómetro y de esa manera siempre voy a mantener constante el voltaje aquí. ¿Sí? Pero esta acción está haciendo en base a esta expresión. Y esta expresión que representa, me representa el comportamiento de este sistema. Y esto es tema del próximo capítulo. Esta expresión se llama el modelo matemático que me representa el funcionamiento de este sistema. Y sobre esto yo puedo analizar qué pasa si varía esto, qué pasa si cambio esto, etcétera, etcétera. Entonces es importante conocer el funcionamiento del sistema y es importante poder representar ese sistema a través de una ecuación o una representación matemática de la cual, de la naturaleza que corresponde. Sabemos que hay expresiones matemáticas a diferencias, ecuaciones íntegro diferenciales, ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Y para encontrar y llegar a esta relación, lo que se ha utilizado son las leyes de circuitos eléctricos, es decir, básicamente la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Bien, voy a parar por aquí. Continuamos el próximo lunes. No antes, si alguien tiene alguna clase. Antes. Y la verdad no tengo conocimiento sobre la es que no he terminado de revisar las listas que me han mandado y han mandado otras listas más que no pedí y ahora estoy un poco perdido. Hay varias listas que han llegado
unas con pocas personas, no sé a qué se debe, si es parte de la inscripción o algo, unas 2 o 3 listas adicionales que han llegado. Solamente estaba esperando la lista que llegue de Milena y de Laura. Por tanto, el lunes en la hora de clase les voy a comentar cómo va a ser el laboratorio, pero ya no es necesario que se inscriban, las inscripciones ya están realizadas en la materia, así que sí, voy a este fin de semana analizar en cuanto a cantidad y ver las primeras acciones que voy a indicarles para poder llevar adelante lo que corresponde al laboratorio. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda antes de retornar. Pues directamente el lunes a las 17:15. Inge, una pregunta. Adelante. Y que podría volver a mostrar las anteriores diapositivas que escribí. ¿Esta? Sí, la anterior, Martín. ¿Esta? No, esa fue antes. ¿Y esta? Esta ahí. Bien, ¿alguien más decía algo? Sí, Inge, tengo una pregunta. ¿En qué más o menos no me queda muy claro en qué casos o cuándo cuándo se usa la parte del sistema de control en malla abierta y sistema de control en malla cerrada? O sea, más con los ejemplos que nos dio, lo que pude entender es que el sistema de control en malla cerrada es para mayor, o sea, es para una mayor precisión, y el de malla abierta vendría a ser algo más, o sea, no sé, no sabría muy bien cómo explicar la parte del sistema de malla abierta. No, es que cualquier sistema siempre se puede hacer y tener el sistema de control en malla cerrada, siempre. Eso es viable. Solo que dependiendo cuál es el sistema y qué es lo que se quiere, algunos sistemas o algunos procesos es suficiente hacer un control en malla abierta. A eso me refiero. O sea, de entrada, cualquier sistema siempre se puede llevar a un sistema de control realimentado si nosotros queremos. Ahora, en función a lo que se quiere, cuál es la respuesta de ese proceso, a veces es suficiente tener un control en malla abierta, no es necesario tener el control en malla cerrada. No sé si con eso ha quedado claro. Entonces depende mucho del proceso y de lo que se quiera tener de ese proceso en la salida. A eso me referí, tener el control en malla abierta y en malla cerrada. No sé si, Sí, quedó mucho más claro, Inge, gracias. no, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, yo le consultaba la anterior clase, hace 2 clases, sobre mi caso, ¿no? Yo he tomado el laboratorio el anterior semestre y todo mi grupo tenía nota de aprobación, pero mi nota estaba en blanco y me dijo que le pase el nombre, ¿no? Al encargado, yo le pasé el nombre, pero no sé qué tengo que hacer. Si No, ya, está bien. O sea, yo he pedido que todos se inscriban, inclusive los que tienen nota de aprobación, para que yo directamente revisando las planillas que tengo y las que les he pasado en el anterior semestre, voy a poner la nota que corresponda. ya, Entonces, es en que función a eso, yo voy a ver lo tu que pasa, nombre y ingeniero, voy a revisar y en su momento voy a comentarte, no no ya, sé, no, ahorita no tengo, no sé exactamente cuál es tu nombre, tampoco es necesario que me digas porque me voy a olvidar. Entonces, en la lista que he pedido que todos deben inscribirse, inclusive los que ya tienen nota, solo que aquellos que ya tienen nota, decir que el 2022 han hecho laboratorio, yo voy a revisar las listas que tengo y directamente si tienen aprobado voy a poner la nota que corresponde. No sé si con eso ha quedado claro para ellos. muchas gracias, ingeniero. No, Eso de era. nada. Bien, gracias a todos ustedes por su paciencia y haber ingresado. Nos